días. Un gusto poder nuevamente poder escucharles. Podemos, ¿no es cierto?, gozarnos en su presencia y poder agradecer al Señor por su bondad, su amor, su misericordia, ¿no? Déjeme que se me cayó esta cosita y vamos a seguir alabando al Rey en este día, ¿no? Así que bueno, un abrazo y bienvenido a cada uno de ustedes, que sean muy bendecidos, sean muy usados cada día, hermanos. Señor, nos ayude a pasar este minuto, este tiempo difícil que tenemos que vivir, hermanos. Estamos viviendo situaciones delicadas, complicadas, familias que están muy atacadas por todos lados con la enfermedad, hermanos, y yo le ruego, hermanos, que podamos seguir orando por la familia de José Vega y su esposa Ruth, sus hijos. Acá también tenemos una familia que está pasando momentos complicados, familia de Hernán y María, Hernán Díaz. Que Dios nos ayude entonces a estar con ellos, a compartir con ellos una palabra de bendición, ¿no? Hermanos, yo quiero ya pasar a la última parte del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Ya estamos, hermanos, terminando ya esta 2 de Timoteo. Hemos trabajado bastante con ello y ahora llegamos a las últimas palabras de Pablo ya desde la prisión a Timoteo. Hermanos, y notamos aquí ya del versículo 9 al 13, dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, dice. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Entonces, hermanos, aquí ya notamos, hermanos, cómo Pablo era un hombre de Dios, pero no era un superhumano. Necesitaba y quería compañía. Él necesitaba los hermanos, la gente ahí al lado de él, porque ya se sentía solo, se sentía abandonado. Y un desastre acá le ocurrió a él, en su corazón, me refiero a Pablo. Aquí vamos a hablar un poco de lo que Pablo estaba sintiendo en ese minuto. Dice: porque Demas me ha desamparado, dice, Demas me ha desamparado. Y Pablo recuerda ya a los que le han desamparado, y de hecho entre ellos estaba Demas. Lo dejaron porque había amado a este mundo, o sea, literalmente había amado esa época actual que ellos estaban viviendo, ya. Sin embargo, otros no lo dejaron por necesidad, en este caso como Crescente y Tito. No, en este caso lo dejaron porque tenían otras situaciones que ver, y otros se fueron porque Pablo lo envió, con el caso de Tíquico, ¿ya? Y de hecho, Demas fue mencionado en cartas anteriores de Pablo como un colaborador, ¿ya? Pero después se dice que se desvió. Aquí podríamos sacar un buen mensaje de este famoso Demas, ya que este Demas representa de alguna manera aquellos que un día han conocido al Señor, ya, y seguramente no han sido bien entrenados, no se les ha entregado el mensaje como corresponde, y estos seguramente, cuando vino la persecución y vino la situación difícil, ya seguramente se apartaron. O también puede haber sido de que siempre hay gente que se convierte al Señor, fíjate, hermano, pero siempre le queda esa cosa de que caminan con un pie adentro y otro afuera, o siempre les gusta esto del mundo, y no entienden que esto es transitorio, absolutamente transitorio,
que esto va a pasar, pero lo que queda es lo eterno, lo que nosotros buscamos en el Señor. Entonces, de hecho, como digo, Demas fue mencionado en otras cartas en otras cartas de Pablo como un colaborador, pero después él se desvía ya y lo que le hacía más dolor, en este caso lo que le provocaba más dolor a Pablo, era de que este hombre había sido fiel en una época, ya, y luego lo deja el cristianismo. Yo creo que es uno de los dolores más tristes que tenemos que enfrentar los ministros o los pastores, ¿eh? Que alguien que hemos trabajado con ellos, hemos estado con ellos, hemos apoyado, hemos ayudado de alguna manera, y después te dejan, y dejan abandonada la obra. Es como que uno se siente así muy impresionado con ese tema, ¿no? Dice, solo Lucas está conmigo. O sea, Lucas, hermanos, que viajó con Pablo en muchos de sus viajes misioneros, permaneció con Pablo, ¿ya? Y todos los demás se habían ido. Y este es un notable contraste, hermanos, con el primer encarcelamiento con Pablo en Roma, 10 años antes, donde él recibe muchas visitas, ¿ya? Después le dice, toma a Marcos y tráele contigo. Y aquí hay una evidencia que aquí este otro personaje que también es interesante, que pretendo preparar un mensaje con estos tres personajes, Demas, Marcos y Lucas. Son tres personajes muy interesantes. Marcos, esta es la evidencia de la restauración que hubo de la confianza de Pablo en Marcos, porque al principio recuerda que él ya no quiere llevarlo en uno de sus viajes porque era familiar de Bernabé, ¿no es cierto? No, ya no lo quiere llevar, ¿no? Pero aquí ya en esta época vemos que sí lo anhela, lo desea, porque seguramente Marcos era un hombre de estos que nosotros en el mundo secular, en nuestro país, hablamos de un maestro chasquilla, en el sentido de que hacen de todo. En lo espiritual también están los maestros chasquilla, en el sentido de que son, para donde los mande, ellos están ahí. Y seguramente este Marco, hermanos, era un hombre de este tipo. Y dice, como dije, este Marcos es muy representativo de que un día decepcionó a su líder, pero luego lo contenta, lo pone contento, porque él seguramente reacciona y sigue haciendo las cosas bien, sigue buscando al Señor y sigue haciendo la obra del Señor, y por lo tanto Pablo le dice, ¿no es cierto?, trae a Marcos, tráelo contigo. O sea, Marco luego ya seguramente se ganó nuevamente el corazón de Pablo. Acuérdense que los creyentes, ¿cómo los conocemos? ¿Cómo nos damos cuenta de los creyentes? Por sus frutos. Siempre va a ser igual, hermanos. El creyente que quiera reconciliarse con el Señor nunca va a tener un problema para eso. El tema es que tiene que demostrarlo por sus frutos. Vamos a ser conocidos. Entonces, hermanos, cuando venga, dice, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpos. Y esto nos dice que es probable que Pablo fue arrestado en Troas, resultando, ¿no es cierto?, en este segundo encarcelamiento que ocurre ya en Roma. Y en esos días los soldados que arrestaban reclamaban cualquier prenda extra que tuviera el arrestado, ¿eh? Entonces, puede ser que Pablo haya sido ya, a lo mejor anteriormente, haya sido advertido del arresto y que por lo tanto haya encargado sus pocos libros y su capote, ¿ya? Era todo lo que tenía Pablo, fíjate, como increíble, ¿eh? Teniendo un hombre de la categoría de Pablo, sencillamente termina de esta manera, me refiero, no teniendo absolutamente nada, excepto un capote y sus libros. Increíble, ¿eh? Nosotros luchamos tanto por tanta cosa material y tan preocupados de lo material, amando quizás este mundo. Y lamentablemente muchos se quedan en el camino porque sus ojos y su corazón están tan apegados aquí a lo que sucede acá. Hermanos, Pablo sencillamente terminó
leyendo libros y seguramente sus libros, sus cartas, sus documentos, para ella eran preciados, ¿ya? Dice que los guardó los dejó al cuidado de un hombre muy honesto llamado Carpos. El capote, hermanos, era una capa circular, por así decirlo, que caía debajo de las rodillas con una abertura para la cabeza en el centro. De hecho, en el sur de Chile se ve mucho esto de las capas, ¿no es cierto? O las mantas que le llaman. Y ahí notamos, hermanos, que Pablo renunció a todo para servir a Jesús. Todo lo renunció absolutamente a todo. Todo lo que tenía al final de su vida, como ya dije, era un capote y unos pocos libros. ¿Amén? Entonces Pablo fue olvidado casi por completo por sus amigos. Y aparentemente no tenía amigos que le prestaran o donde obtener un capote en Roma. De hecho, pareciera que no los tenía, ¿no? Y Pablo tenía una mente muy independiente. Él no rogaría por un capote allá en Roma, ¿no es cierto? Así que Pablo no se preocupaba mucho por la forma de vestir, pudo haber pedido más o diferentes artículos para poder vestirse, sin embargo no lo hace. Él estaba en una prisión húmeda, absolutamente, imagínense una prisión donde no hay ningún tipo de comodidad, al contrario, lo único que le interesaba era abrigarse un poco más, ¿ya? Entonces, aquí Pablo vemos que era un hombre ordinario en el sentido de común, ¿no es cierto? Y con necesidades comunes, igual que cada uno de nosotros. Entonces vemos ahí qué pequeña cantidad de artículos para el hogar tenía este gran apóstol. Dijo Erasmo, ¿no es cierto? Un escritor dijo, un capote para protegerse de la lluvia y unos pocos libros y escritos. Hermanos, eso es lo que tenía Pablo. ¿Ok? ¿Se parece a nosotros o no? Que Dios nos ayude. No pretendo decir que todo lo que tenemos no sirve para nada, ni mucho menos, ¿no? Pero por favor, no coloquemos nuestros ojos en las cosas de este mundo, en lo material. Busquemos que Dios nos llene de su espíritu y de sus cosas. Que ese sea nuestro tesoro, ¿no? Entonces, cuando dice, y los libros, mayormente los pergaminos, Pablo fue, como dije, un erudito, un estudioso, siempre hasta el final, hermano, y quería él sus libros, quería especialmente los pergaminos, que eran, ¿no es cierto?, los cuales eran porciones del Antiguo Testamento. Entonces, aún más, hermano, refuta este pasaje la locura también de los fanáticos, hermanos, que desprecian a los libros, ¿eh? Y condenan toda lectura, ¿ya? Y solo se jactan de sus inspiraciones privadas de parte de Dios. Que Dios nos ayude a apreciar aquellos escritores que han hecho tan buen material, en todas las épocas, hermanos. Aquí, pero debemos notar que este pasaje recomienda la lectura continua, hermanos, para todos los hombres de Dios, como algo de lo que se puedan beneficiar. Calvin decía eso, ¿no? Si hay algo en lo que podemos beneficiarnos, ocúpelo, trabaje con ello, saque algunos extractos. Y aquí el copy-paste no, sabemos que nos sirve, pero si usted va a sacar algo, usted lo lee, lo relee y saca el juguito de ahí y lo ocupa. Sí, también, todo eso es posible. Los libros siempre han sido tremendas cosas que usted ve. Yo no he leído ni la mitad, ni la cuarta mitad de todo esto, pero sí siempre estoy sacando algo que pueda ayudarme para poder armando algún mensaje, algún estudio, alguna cosa. Vemos entonces los versículos 14 y 15, una advertencia a tener cuidado con otro de los más complicados que había, Alejandro, el calderero. Este Alejandro el calderero, lo vamos a observar un poquito. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, ¿ok? A nuestras palabras. Entonces, Alejandro, hermanos, el calderero,
En primera de Timoteo, hermanos 1:20, Pablo mencionó a Alejandro como alguien cuya fe había naufragado. Se dice de Alejandro el Grande que había, el calderero, digo, había naufragado, y ahora Pablo advertía a Timoteo sobre este mismo hombre, hermanos, pero simplemente escribió, decía, me ha causado muchos males, pero también seguramente se iba a oponer a Timoteo también, así que guárdate tú también de él, le dice a Timoteo. Entonces hubiera estado mal por parte de Timoteo responder a esto diciéndole a Pablo, Pablo, Alejandro siempre ha sido amable conmigo, tiene sus fallas, ya, pero pero no las tenemos todos. Por el contrario, podemos estar seguros de que Timoteo respetó el juicio de Pablo, ¿ya? Si él le aconsejó que tuviera cuidado con Alejandro, él, ¿no es cierto?, tomó su consejo, ¿ya? Y se guardó de este hombre Alejandro, ¿ya? Y de hecho, calderero, hermano, no significa que solo trabajaba con cobre o algo así. El término llegó a ser utilizado para trabajadores de todo tipo de metal, ¿ok? Entonces, hermanos, aquí vemos cuando dice me ha causado muchos males, la implicación de esta frase, hermanos, es que él informó muchas cosas en mi contra, en el fondo. Y tal vez Alejandro era un traidor, un informante que traicionó a Pablo por el gobierno romano y que era responsable de su actual encarcelamiento. En ese tiempo, hermano, un traidor era lo peor que podía haber, porque necesitábamos, hermano, en ese entonces necesitábamos que se guardara ahí el secreto, ya, de que la persona estaba en las cosas del Señor, pero no, habían algunos traidores que los acusaban con el gobierno romano y eran apresados. Seguramente eso le debe haber pasado a Pablo en el caso de este Alejandro, ¿ya? Dice que se ha opuesto a nuestras palabras. Significa que Alejandro, hermano, fue testigo en contra de Pablo en su primer juicio. O sea, seguramente actuó en contra de él, en contra de su propio juicio que él tuvo. Así que era terrible, hermanos. Una de las grandes maldiciones, vuelvo a repetir, una de las grandes maldiciones de Roma en esa época, ya eran los informantes, o sea, los soplones, por así decirlo, ¿no? Y puede ser que Alejandro fuera un cristiano renegado, ¿ya? Y que fue a los magistrados con más de alguna información, ¿no es cierto? Que a todo esto era una información falsa en contra de Pablo, buscando arruinarlo, porque eso es lo que quería, arruinarlo de la manera más deshonrosa. Y eso es lo que siempre el enemigo, Satanás, el diablo, siempre ha querido, arruinar lo que nosotros hacemos. Pero nosotros debemos, hermanos, estar ahí firmes, atentos, ahí pendientes de la orden que el Señor nos concedió y nos dio, y ahí estamos nosotros. Ellos eran, seguramente, hermanos, eran acusados de ateísmo. Mire, fíjese, ¿por qué? Porque rechazaban la idolatría. Pablo rechazaba la idolatría y la adoración al emperador. Acuérdense que en esa época había que adorar al emperador. Y Pablo, hermanos, él no le interesaba absolutamente nada de eso. Incluso pueden haber sido acusados de canibalismo. ¿Se acuerda que había una mala interpretación ahí? Porque hablaban de comer el cuerpo de Cristo. ¿Te recuerdas ese detalle? E incluso de odio general hacia la raza humana, ¿no es cierto?, debido a su supuesta deslealtad al César y tal vez porque habían renunciado a los populares placeres del pecado. Así que puede ser que algunos de estos cargos estaban siendo usados en contra de Pablo. Entonces ahí le dice Pablo a Timoteo, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y así va a ser. El juicio de Alejandro iba a ser simple. Es una cosa terrible, hermanos, ser juzgado de acuerdo a nuestros hechos. Y así va a suceder. Todos aquellos que un día conocieron al Señor y después se fueron detrás de este mundo, igual que Demas, igual que este traidor Alejandro el calderero, van a ser juzgados por el mismo Señor. Y este no es un maleficio, ni mucho menos, hermano, ni un juicio de maldición,
dicho por un anciano, en este caso por Pablo, sino una predicción en el fondo apropiada para un apóstol, ¿ya? Que él no lo iba a vengar a sí mismo, sino que más bien daba lugar a la ira del Señor, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude en gran manera en esto, porque somos sus hijos, hermanos. Él nos invita, ¿no es cierto?, a dejar la venganza y confiar en el Señor, que Él un día va a pagar. Entonces ahí ya terminando ya yendo al versículo 16 al 18, vemos la fidelidad de Dios con Pablo en su primera defensa. Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ninguno estuvo a mi lado, dice. Pero el Señor, dice, estuvo a mi lado. El Señor estuvo a mi lado. O sea, Pablo estaba totalmente solo, pero Jesús estuvo a su lado. Y eso va a suceder, hermano. A veces vas a sentirte solo, pero ahí el Señor está presente a tu lado. Y de hecho, Pablo, hermano, le sirvió a Dios tan fielmente, hermanos, durante toda su vida, hermanos. Entonces vemos que las palabras, cuando les dice no les sea tomado en cuenta, muestra que Pablo no estaba resentido porque todos lo desampararon por una u otra razón. Esta es una evidencia poderosa de un gran trabajo de gracia y madurez espiritual. Pablo era un hombre muy completo, ¿no? Un hombre muy, muy especial, muy maduro, con mucha gracia en su vida, ¿no es cierto? Cuando habla de la primera defensa de Pablo, pudo haber sido el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, del cual se habla al final de Hechos, ¿no? Y pudo haber sido una primera audiencia bajo el encarcelamiento actual. Dice: y así fui librado de la boca del león. O sea, Dios había librado antes a Pablo, así que él no tenía ninguna duda sobre el poder o la bondad, hermano, de Dios. Pero Pablo no sabía si esta vez su destino sería librado de la boca del león. Él no tenía esa certeza, ¿ya? O ser preservado para el reino celestial. Él ya sabía que le quedaba poco, ¿no? Y que ya estaba llegando a su tiempo de ser martirizado, ¿no? Entonces dice: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto refleja un optimismo ya y un gozo irracional prácticamente, hermanos, porque Pablo enfrentaba sus últimos momentos en esta vida y se encontraba sin un peso en sus bolsillos, hermanos, sin amigos, sin posesiones, con mucho frío, sin una ropa adecuada y destinado a morir pronto. Así estaba Pablo en esta circunstancia. Sin embargo, especialmente conociendo la recompensa celestial que le esperaba, ya él no iba a cambiar su lugar por nada ni por nadie. Así que ya llegando a los versículos finales, cuando ya empieza a saludarles, los saludos finales de Pablo para sus amigos que tenían contacto con Timoteo y de parte de cristianos romanos, vemos aquí como dice: saluda a Priscila y Aquila, a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y Trífomo dejé a Trífomo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Entonces aquí vemos, hermanos, que Priscila, Aquila o la casa de Onesíforo, en estas palabras de despedida, vemos el corazón de Pablo era para las personas que él ya conocía y pensó en otros, fíjate, y no en sí mismo. Pablo conocía la naturaleza de Jesús, ¿te fijas? Y era una persona centrada en otros. Esa es la clave, ¿no? Era una persona centrada en otros, ¿ya? Tal como Cristo era, o tal como Cristo vivió,
pensando siempre en los otros, ayudar, apoyar, ministrar. Cuando dice, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo, esta es una buena frase, ¿eh? Pablo fue un hombre usado por Dios, ya, acuérdense de eso, para realizar increíbles milagros de sanidad. Ya, en Hechos aparecen varios milagros de sanidad, en Hechos 14, en Hechos 19. Sin embargo, dice ahí que dejó a Trófimo enfermo. Mira, y esto muestra, ¿no es cierto?, que incluso el apóstol Pablo no tenía milagros, ¿no es cierto?, milagrosos poderes de sanidad para usar a su antojo o a su voluntad. Recuerde que cuando oramos por alguien, si Dios así lo permite, esa persona va a ser sanada. Siempre Dios tiene el control de esta situación. Y a veces cuando oramos por los enfermos y no sucede nada, bueno, Dios sabe, como dije, y conoce el tiempo preciso, el momento preciso, y si es que lo va a sanar o no. Recuérdese que Pablo vivió hasta el final, ¿no es cierto?, con un aguijón, hermanos, que fue bastante duro, y seguramente ahí Lucas tomó un papel importantísimo, porque Lucas ahí estaba como yo supongo, como su médico, ahí estaba ayudándole en el doloroso situación que a veces tuvo que vivir Pablo, ¿no? Entonces, hermanos, solo podía dar un regalo de sanidad si era la voluntad y el tiempo de Dios. Eso es muy claro, muy preciso, ¿no? De hecho, Charles Spurgeon predicó un sermón completo sobre estas palabras. Dice, ¿no es cierto?, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. O sea, le llamó a este mensaje, le llamó el hombre enfermo dejado atrás. ¿Y sabe cuáles fueron los puntos? Los siguientes, hermano. Es la voluntad de Dios que algunos hombres buenos tengan una mala salud o una precaria salud. Sí, hermanos, todo está bajo el control del Señor. A veces cuando reclamamos no, hermano, aprenda a sujetarse ante la presencia del Señor. Cuando el Señor dice sí, bien, pero cuando dice no, bien también, hermanos. También otro punto que él hablaba, Spurgeon, en uno de sus mensajes, decía, hombres buenos pueden ser hechos a un lado cuando parecen estar más necesitados. Como el caso de Pablo ahí. Prácticamente iba a morir solo, abandonado, con unas pocas cosas, en una celda fría. Hermanos, anhelamos, nosotros, claro, todos, por ejemplo, oramos y quisiéramos morir de la mejor manera, en nuestra camita calentita, y a lo mejor morir en el sueño. No siempre va a ser así, hermano, no siempre va a ser así. Que sea como Dios lo estime conveniente. Amén. Esa debiera ser nuestra postura, ¿no? Hombres buenos buscaban que la obra del Señor ya continuara en lo que sea que les sucediera a ellos. Ese era otro punto del mensaje de Spurgeon. Hombres buenos buscaban que la obra del Señor continuara en lo que sea que sucediera a ellos. ¿Te fijas? O sea, nunca debe depender la relación que tenemos con el Señor, el mensaje que tenemos para hablar de Cristo, nunca debe cambiar por la situación que vivimos, por si estamos bien o estamos mal. Siempre tenemos que hacerlo, sí o sí. Y que Dios nos ayude a hacer estas cosas, hermanos. ¿Ya? Entonces, es posible, hermanos, que Erasto y Trófimo estuvieran con Pablo cuando fue arrestado la segunda vez, ¿ya? Y permanecieron haciéndole compañía mientras estuvo en Mileto y en Corinto respectivamente. ¿Ya? Le dice a Timoteo, procura venir antes del invierno. Hay mucho corazón aquí y emoción detrás de esto, porque ya era un hombre viejo y Pablo anhelaba ver a su joven asociado, ya a su joven discípulo, antes de entregar su vida por su Señor. No sabemos si Pablo volvió a ver a Timoteo otra vez, no lo sabemos, pero podemos estar seguros, ¿no es cierto?, de que Timoteo hizo lo posible para ir antes del invierno. Entonces, el encarcelamiento de Pablo, ya que era un sombrío edificio, aún en pie en Roma, construido 100 años antes, hermanos, del encarcelamiento de Pablo, para enemigos políticos de Roma, duró hasta que fue decapitado, hermanos.
sí, él fue decapitado bajo el reinado de Nerón, ¿ya? Afuera de la puerta, ¿no es cierto?, de este edificio, en Roma, en un lugar llamado Las Tres Fuentes. Bueno, eventualmente se empezó a contar algunas historias, ¿no es cierto?, alguna absurda leyenda que dice que cuando Pablo fue decapitado, su cabeza, hermano, cercenada, rebotó 3 veces y en cada lugar donde tocó el piso, ¿no es cierto?, brotó una fuente, una caliente, una tibia y una fría. Por lo tanto, ese lugar fue llamado Las Tres Fuentes. Eso lo cuentan, lo cuentan, ¿no es cierto?, como una leyenda absurda, más que nada. Pablo, hermano, fue martirizado, ¿cierto? Martirizado como consecuencia de los grandes incendios que arrasaron a Roma, de los cuales Nerón, ¿no es cierto?, de alguna manera trató de culpar a los cristianos. Y según algunas tradiciones fue decapitado en el mismo día, mira, en el mismo día en que Pedro fue crucificado de cabeza. Así sucedió el tema. Ellos fueron muertos prácticamente el mismo día, ¿ya? Y Pablo era un ciudadano romano, fíjate, por lo tanto, legalmente no podía ser crucificado. Por eso fue decapitado, hermanos, ¿ok? Ahora, ya llegando a las últimas palabras, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, le dice. La gracia sea con vosotros. O sea, las últimas palabras de Pablo reflejan a un hombre, hermano, que simplemente amó a Jesús y había recibido su gracia. Entonces, esta simplicidad, ¿no es cierto?, y todo el poder que conlleva, marcaban y marcaron el ministerio de Pablo. ¿Ya? Así que, hermanos, aquí, entonces ya Pablo invitó a Timoteo a afirmar todo esto con un amén. Amén. Pablo había cumplido con su ministerio y estaba listo para recibir su recompensa. Y quería que Timoteo, en este caso Timoteo, hiciera exactamente lo mismo. Es impresionante, ¿no es cierto?, la vida de Timoteo, es impresionante la vida de Pablo, es impresionante, hermanos, cómo el Señor nos enseña a través de estos hombres que se apartan, a través de estos hombres que son traidores, cómo hemos aprendido, hermanos, a que qué rico es tener hombres fieles, pero qué amargo es tener hombres que se van detrás del mismo diablo, hermano. Es triste, pero es así, la vida es así. Yo te insto, te motivo en este día a que sigas avanzando, no te detengas, hermano. Sigue escudriñando la palabra, poniéndola en práctica, porque la palabra si no se pone en práctica no sirve. Necesitamos ir entendiendo el plan del Señor, la voluntad del Señor. ¿Cuál es la idea de Dios en tu vida, en lo que Él está tratando contigo? Porque Dios no deja de tratar. Es como el carpintero, ¿no es cierto?, de aquella época que pulía la madera o que la iba moldeando, ¿no es cierto?, de alguna forma, o la iba lijando. Es lo mismo, Dios haciendo eso con nosotros, haciendo un mueble precioso, en el buen sentido de la palabra, haciendo una preciosa joya de ti, de tu vida. Así que ánimo, hermanos, no te desanimes cuando la prueba venga, porque lamentablemente, hermanos, algunos predicadores han mostrado a Cristo como un verdadero supermercado, ¿no es cierto? Y obviamente cuando viene la prueba, ellos terminan yéndose al mundo porque es muy difícil seguir a Cristo. Espero que no sea tu caso, sino que sea un caso de valentía, de esfuerzo, de lucha. Hermanos, que Dios te bendiga en gran manera. Señor, gracias por este día, este tiempo. Gracias porque nos has bendecido y nos has enseñado a través de Segunda de Timoteo. Que tu mano de gloria sea con cada uno de nosotros. ¿Ok? Hermanos, muchas gracias. Comparta este video, este audio. Recuerde, hermanos, compartirlo para que otro se eduque,
para que otro aprenda, para que otro aprenda un poco más. Que Dios les bendiga en gran manera, hermanos. Bendiciones, muchas bendiciones.